La decisión de la Academia Sueca de otorgar al cantautor norteamericano Bob Dylan el Nobel de Literatura 2016 por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición americana de la canción, ha desatado una serie de opiniones divergentes, encarnizadas polémicas y reiteradas preguntas. ¿Es pertinente dar un reconocimiento literario a un músico? ¿No se supone que se debe premiar a quien hubiera producido en el campo de la literatura la obra más destacada en la dirección ideal? Si Robert Allen Zimmerman, verdadero nombre de Bob Dylan, no tiene obra publicada y reconocida en el campo literario, ¿merece el galardón? Esta primera ocasión en la historia en que el ganador del Nobel no es un escritor, generará como antes que la gente acuda en masa a las librerías o, por el contrario, a las tiendas de disco. El haber recibido antes el Pulitzer y el premio de Príncipe de Asturias de las Artes no ha apaciguado la conmoción, sino que le ha dado mayor repercusión. Se trata de un debate frecuente en el campo cultural que pretende establecer qué convierte a una obra literaria en buena, regular o mala, en merecedora o no de un reconocimiento o premio. Lo primero que desde el campo de los estudios literarios debemos precisar es que a este tipo de discrepancia se han dado respuestas muy variadas y diversas a lo largo de la historia. Estas, para justificar su posición, aluden a aspectos diversos del hecho literario como la profundidad de su mensaje, la unidad formal, la verosimilitud de lo narrado, la inventiva verbal, la visión simbólica, la imaginación crítica, el espíritu universal, etc. Estos criterios reseñados, referidos al plano de la expresión o al del contenido, sirven como argumento para evaluar la representación literaria de la obra de un escritor y justificar el valor que posee o la carencia del mismo. Podemos comprenderlos agrupados en dos tendencias o grupos: aquellos que valoran la originalidad y otros que defienden el respetar las convenciones propias de la actividad creadora. Es decir, por un lado, un primer grupo de quienes están influidos por el sentimiento romántico originario de la modernidad, cuestionadora del pasado, y que están a favor, como criterio fundamental, que la obra rompa con lo anterior, inaugure probabilidades inéditas y abra horizontes innovadores. Por el otro, el segundo grupo que, influido por el sentimiento clásico proveniente de anteriores prácticas, están a favor de conservar los criterios que han compartido con éxito anteriores y notables obras, por lo que rechazan toda voluntad de cambio y exigen el respetar las realizaciones pasadas. Estas dos posturas, que podemos denominar romántica y clásica, se reiteran desde tiempos remotos dentro de la memoria social de toda colectividad referida a la actividad de creación verbal o artística. Es decir, ambas tendencias en el ámbito cultural establecen una tradición artística y literaria. Sus tensiones determinan la evolución del campo literario. Los clásicos, generalmente desde una posición institucional, están a favor de la continuidad de los valores estéticos, mientras que los románticos, generalmente desde la práctica creativa o de formación, a través de manifiestos, talleres, vivencias de frontera, apuestan por el cambio, la renovación e incluso la revolución. Los dos esgrimen argumentos que otorga vida y dinamismo a una tradición, aunque relacionados con la obra, el discurso, el texto, que son interpretaciones o experiencias de lectura de la propia formación social o comunidad, porque no existe rasgo alguno, ni formal ni de contenido, que confiera en sí mismo la condición estético-literaria a una propuesta o escritura, sin un contexto sociocultural en el que está inscrita y determinada como proyecto.
Lo literario es un uso estético del lenguaje que cambia en el tiempo, sin que se pueda establecer una orientación o teleología previa, pues en su diálogo con la vida humana solo proyecta las posibilidades inherentes a la creatividad universal. Nada garantiza que lo que hoy sea considerado arte y literatura, mañana lo siga siendo, así como que aquello que en el pasado fue visto como obra o modelo clásico no pueda volver en un futuro. A la pregunta suscitada por el Nobel de Bob Dylan, músico o poeta, las respuestas se explican y comprenden como la reiteración de ambas tendencias. Los clásicos lo rechazan porque no pertenece a las convenciones propias del arte verbal literario, no ha escrito ni publicado poemarios ni libros literarios rescatables. Los románticos lo celebran porque significa apostar por el cambio y la innovación de las prácticas literarias, pues las letras de sus canciones abren nuevas posibilidades a la práctica de creación verbal para la sociedad futura, que parece se instalará en la oralidad de la cultura informática y digital venidera. La respuesta para otorgar a su valor estético un carácter literario tiene que ver con la conciencia crítica que su producción verbal implica, independientemente de la modalidad de difusión, libro o disco, pues el avisorar la posibilidad de algo que podría ser o de una forma de vida más plena y humana constituye la única manera de distinguir lo auténtico de lo aparente. Dar una respuesta convincente y categórica al asunto, en tiempos convulsos y tensos como los actuales, recae en una postura personal acorde con los valores individuales. El debate abierto por el Nobel solo permite vislumbrar la encrucijada por la que atravesamos los seres humanos del siglo XXI. Continuar como estamos o cambiar hacia otras formas de vida. Disyuntiva que el terreno del arte y la literatura viene formulando desde hace varias décadas atrás. El dilema Dylan es en realidad el dilema mundo actual, mundo venidero. La solución está en cada uno de nosotros. La literatura y el arte solo le da voz a lo que vive en nuestro interior.